Hay una regla muy simple cuando entras a un lugar donde no deberías estar. La regla es esta: mientras puedas escuchar el ruido de la calle, está todo bien. El problema es que en algún punto de la noche, el ruido de la calle desapareció y yo tardé 40 minutos en darme cuenta. Me llamo Andrés, tengo 28 años, vivo en Guadalajara y hasta hace 3 meses trabajaba como asistente de producción para un canal de YouTube de exploración urbana. Uno de esos canales donde entran a edificios abandonados, filman todo con su cámara GoPro y suben el video editado con música dramática. Nada del otro mundo. Lo hacíamos cada 2 semanas. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Conocía la ciudad de una manera que la mayoría de la gente no conoce. La conocía por dentro. Los espacios que nadie mira, fábricas cerradas, hospitales viejos, estacionamientos que llevan décadas sin usarse. Aprendes a leer edificios, a saber cuándo un lugar es solo un lugar abandonado y cuándo es algo más. Creía que sabía distinguir la diferencia. El canal se llamaba Zona Prohibida MX. Éramos 3, el director, que se hacía llamar Marco en los videos, aunque su nombre real era Mauricio, Sofía, que manejaba la cámara y el sonido, y yo, que me encargaba de la logística, los permisos cuando los había y de investigar lugares antes de entrar. Ese trabajo, el de investigar, era el que me salvó la vida muchas veces. Y esa noche fue el que no alcanzó. El lugar lo encontré yo. Llevaba semanas leyendo foros de una exploración urbana en México, Argentina, Colombia. En uno de ellos, un usuario con el nombre de cuenta Nivel 0 había publicado un hilo que llevaba meses sin respuestas. Decía que había encontrado un complejo de oficinas abandonado en las afueras de Guadalajara que no correspondía a ningún registro municipal. Había fotos, paredes de ese amarillo verdoso que se vuelve exactamente ese color cuando algo lleva décadas sin luz natural. Color moqueta, luces fluorescentes rotas, techos bajos. Los que conocen el mito de los backrooms van a reconocer esa descripción. Los que no lo conocen, los backrooms son un concepto de internet. La idea es que existen espacios que quedaron fuera del mundo real, sin ventanas, sin salida clara, con ese olor específico a humedad y papel mojado, y que si de alguna manera atraviesas una pared en el lugar equivocado, puedes terminar allí dentro, caminando por pasillos que no terminan, en un espacio que geográficamente no debería existir. Es una leyenda, es un meme y también es ficción colectiva. O eso pensaba yo cuando le mandé el link a Mauricio. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Él me dijo: esto es oro, averigua la dirección. Tardé 4 días en encontrar algo útil. El usuario nivel 0 no había respondido a ningún mensaje directo. Su cuenta llevaba 2 meses inactiva, pero en las fotos que había subido tenía unos metadatos sin borrar, coordenadas de GPS,
Las busqué en Google Maps. Encontré un edificio que a la vista satelital parecía como una mancha gris sin nombre, en una zona industrial que en el mapa figuraba como en desarrollo desde el 2009. Fui a verlo ese día, yo solo, antes de decirle a los demás. El edificio tenía 4 pisos visibles desde afuera. Ventanas tapiadas con bloques de cemento en los primeros 2 niveles, una puerta lateral con un candado que alguien había cortado y vuelto a poner sin cerrarlo del todo, solo estaba apoyado. Esto último me pareció normal. Los exploradores urbanos hacen eso, dejan la entrada disponible para el siguiente. Por eso no me pareció raro. Debería haberme parecido raro al principio, pero no. Lo que sí noté en mi billetera, casi sin pensarlo, fue esto. El edificio desde afuera parecía tener 4 pisos, pero las ventanas tapiadas del primer piso estaban tapiadas por dentro. No podía verlo por el color del cemento y el ángulo. Alguien había cerrado esas ventanas desde adentro y luego no había podido salir por allí. Lo escribí, lo guardé y seguí. Estamos 3 semanas después, un martes a la 1 de la mañana. Mauricio, Sofía y yo, el equipo estándar, teníamos 2 GoPros, linternas de cabeza, mascarillas por el polvo y baterías extra para las cámaras. Sofía llevaba además una grabadora de audio independiente porque decía que las GoPros comprimen demasiado el sonido del ambiente y ella quería capturar todo. Eso último importa, después va a importar mucho. El primer piso era exactamente lo que esperábamos. Oficinas vaciadas, sillas volcadas, archiveros abiertos con papeles que se habían vuelto una sola mesa compacta de la humedad. El suelo tenía esa moqueta color beige que en algún punto había sido gris o café. Imposible de saberlo ya. Los techos eran bajos, no incómodamente bajos, pero sí lo suficiente para que Mauricio, que mide 1,85 m, caminara con la cabeza levemente inclinada sin darse cuenta. Grabamos durante 20 minutos en ese piso, todo normal, todo aburrido como de costumbre, en el buen sentido. Ese tipo de material funciona bien como establecimiento de los videos. Le da al espectador tiempo de acomodarse antes de que empiece lo interesante. Sofía fue la primera en notar el sonido. No era un sonido fuerte. Era casi lo contrario. Era la ausencia de variación en el sonido del ambiente. Me explico. Cuando grabas en exteriores o en edificios con ventanas, el ruido de fondo tiene textura. Cambia, un carro pasa, una paloma, el viento, pero adentro del primer piso el ruido de fondo era completamente plano, casi inexistente, como una nota sostenida, como si el edificio estuviera aislado acústicamente de una manera artificial. Debe ser el grosor de las paredes, me dijo Mauricio. Sofía no respondió, solo siguió grabando. La escalera al segundo piso estaba al fondo del corredor principal, y aquí es donde voy a pedirles que presten atención, porque esto es lo que no logro explicarme todavía. El corredor principal del primer piso, según mis pasos contados desde la entrada a la escalera, tenía aproximadamente 45 metros de largo. Eso no era posible. El edificio desde afuera lo había medido con la aplicación del celular
cuando fui a reconocerlo. Tenía unos 25 metros de frente, no más, y estábamos caminando en línea recta paralelos a la fachada. Se lo dije a Mauricio. Se encogió de hombros y me dijo: las medidas desde afuera son imprecisas. El edificio puede extenderse hacia los lados más de lo que parece. Era una explicación posible. Los edificios industriales a veces tienen estructuras que se conectan hacia atrás, patios techados que se integran al cuerpo principal. No era imposible, así que seguimos. El segundo piso era diferente, no en un sentido dramático, al menos no al principio, sino en que era demasiado igual al primero. La misma moqueta, los mismos archiveros, las mismas sillas en posiciones casi idénticas. Mauricio hizo un chiste sobre eso. Dijo que el arquitecto no tenía mucha imaginación. Sofía no se rió ni un minuto. Llevábamos 40 minutos dentro cuando le dije que íbamos a grabar 10 minutos más en ese piso y luego salíamos para revisar el material. Fue en ese momento que Sofía se detuvo en medio del pasillo, sacó la grabadora de audio y la escuchó con los audífonos durante 10 segundos. Luego me miró y dijo: Andrés, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste algo de afuera? Yo no le supe responder. Cerré los ojos y traté de identificar el sonido de fondo. Esa nota sostenida que me había mencionado antes seguía allí. Igual, no tenía ninguna variación. No había ningún sonido de ningún carro en el exterior. Tampoco tenía el sonido del viento. Estaba sin nada que indicara que había un mundo afuera de esas paredes. Mauricio dijo que nos estábamos poniendo paranoicos y que era tarde y que el edificio en esa zona simplemente no existía a esa hora. Era una explicación posible, pero había entrado a muchos edificios abandonados y siempre, sin excepción, podías escuchar algo del exterior. Siempre. Decidimos buscar una ventana. No había ninguna en el segundo piso. Las que existían desde afuera estaban tapiadas, eso ya lo sabíamos, pero esperábamos encontrar al menos una en el cemento parcialmente desprendido, o una ranura, o algo parecido. Recorrimos todo el primer piso. Las paredes no tenían huecos, tampoco tenían ranuras, ni marcas donde hubieran existido ventanas antes de ser tapiadas. Era como si las ventanas que veíamos desde afuera no tuvieran un interior correspondiente. Mauricio siguió teniendo explicaciones. Pasillo falso entre la pared exterior y el espacio interior. Pasa en construcciones con problemas estructurales. Quizás, le dije yo, pero en ese momento yo ya había sacado mi libreta y había releído lo que había anotado la primera vez que fui. Alguien tapió las ventanas desde adentro y luego no salió por allí. Encontramos la escalera al tercer piso más rápido que la del primero al segundo, y eso también era raro. El corredor parecía más corto, o lo estábamos recorriendo más rápido sin darnos cuenta. El tercer piso tenía algo muy diferente. En el centro exacto del corredor principal había una silla, una sola silla de oficina. Tenía ruedas, era giratoria y era de color negro y estaba sin polvo. No sin poco polvo, estaba completamente sin polvo. El resto del piso estaba cubierto con la misma capa uniforme de suciedad que los otros dos. Esta silla estaba limpia, como si alguien la hubiera usado hace pocas horas,
y luego se hubiera ido. Sofía la grabó desde 3 ángulos distintos sin decir nada. Mauricio se sentó en ella. Y lo que voy a decir ahora no tiene una explicación física que yo haya podido encontrar. Cuando Mauricio se sentó, la silla giró sola, media vuelta, una media vuelta muy lenta, sin que él hiciera ningún movimiento. Mauricio se levantó de un salto. El silencio después de eso fue distinto. No el silencio del edificio, que ya llevaba rato siendo absurdo, sino el silencio entre nosotros tres, el tipo de silencio donde todos están procesando la misma información y nadie quiere ser el primero en decir lo que significa. Mauricio dijo: "Eso es una corriente de aire". Nadie respondió, así que decidimos bajar. Tomamos la escalera de regreso y bajamos al segundo piso. Caminamos hacia donde debería estar la escalera al primero, y no estaba. El corredor del segundo piso terminaba en una pared. No en una pared con una escalera, solo en una pared lisa, con la misma moqueta llegando hasta el zócalo. Mauricio dijo que nos habíamos desorientado, que estábamos buscando en el extremo equivocado. Recorrimos el corredor completo en ambas direcciones y no había escalera. Había 2 corredores laterales que no recordábamos haber visto antes. Los recorrimos y terminaban en puertas cerradas. Sofía intentó abrir una puerta. El pomo giró y la puerta no se abrió. No estaba trabada. La bisagra simplemente no cedía, como si la puerta estuviera soldada al marco desde adentro. Voy a saltarme los siguientes 20 minutos porque honestamente no sirven para entender lo que pasó. Son 20 minutos de nosotros 3 recorriendo pasillos buscando la escalera, bajando la voz progresivamente sin hablar sobre por qué la bajábamos, y Mauricio dejando de tener explicaciones para las cosas. Lo que importa es lo que encontré yo. Estaba revisando el corredor lateral derecho por 3ª vez. Iba iluminando el suelo porque Sofía había mencionado que en los backrooms la teoría era que las señales de salida a veces estaban en el piso. Eran marcas dejadas por otros cuando vi algo que me detuvo. En la moqueta habían huellas de zapatos, varias personas yendo y viniendo por el mismo tramo del pasillo, una y otra vez, como un patrón de alguien que estuvo caminando en círculos durante mucho tiempo. Las huellas llegaban a cierto punto del corredor y después simplemente no continuaban. No se desviaban, no giraban, terminaban en medio del pasillo sobre la moqueta, sin ninguna explicación de hacia dónde había ido la persona que las hizo. Y las huellas no tenían polvo encima. Sofía fue la que encontró la salida. No encontró la escalera, encontró la salida. Una puerta de emergencia en el extremo de un corredor que ninguno de los 3 recordaba haber explorado. Con una barra de apertura horizontal de esas que se empujan, la empujó y se abrió. Salimos a las escaleras de emergencia externas, de esas de metal. Era de noche y estábamos afuera. Los 3 salimos sin decir nada. Mauricio cerró la puerta detrás de nosotros. Eran las 4:17 de la mañana. Habíamos entrado a la 1. Casi 3 horas y 17 minutos. Nosotros habíamos acordado grabar 90 minutos. Ninguno de los 3 tenía memoria de esos 90 minutos adicionales. Nos faltaban recuerdos.
Así que entiéndanme, no era un hueco, era que nuestros recuerdos llegaban hasta cierto punto y desde ese punto hasta la puerta de emergencia habían sido como 15 minutos subjetivos. 15 minutos que en el reloj habían sido casi 2 horas. Revisamos el material esa misma noche en el carro, antes de movernos. Las 2 GoPro habían grabado. El archivo de Mauricio terminaba abruptamente a los 42 minutos de metraje. Estaba pantalla negra, sin señal de corte. El mío tenía 91 minutos de grabación, pero los últimos 49 eran un plano fijo del suelo. La cámara estaba apuntando hacia abajo, yo caminando según el audio, sin que recordara haber bajado la cabeza. Recordemos que las GoPro las teníamos sobre la cabeza. La grabadora de Sofía era diferente. Tenía 3 horas y 16 minutos de audio continuo. Lo pusimos desde el principio mientras manejábamos de regreso. Los primeros 40 minutos era exactamente lo que recordábamos. Nuestras voces, los sonidos del edificio, el chiste de Mauricio sobre el arquitecto. Y después del minuto 42 era donde el video de Mauricio se cortaba. En el audio de Sofía empezaba algo distinto. Nuestras voces seguían ahí, pero había algo más en el fondo. No era un sonido mecánico ni un zumbido. Era algo más parecido a una respiración. No de una persona, de varias personas, muy quietas, como alguien que contiene la respiración esperando a que pases. Mauricio detuvo el audio en el minuto 53 del archivo. No lo volvimos a poner. Eso fue hace 3 meses. El canal Zona Prohibida MX lleva 3 meses sin subir videos. Mauricio dice que está editando. Sofía no contesta los mensajes desde hace 6 semanas. Yo renuncié. Aunque esa no es exactamente la palabra correcta porque nadie me pidió que me fuera. El archivo de audio sigue en mi computadora. No lo he borrado. No sé por qué no lo he borrado. Lo que sí sé es esto. Busqué el edificio en Google Maps 3 semanas después de que entramos. Las coordenadas que saqué de las fotos de nivel 0 ahora muestran un terreno baldío, no un edificio. Ahora muestran un lote de tierra que no tiene nada. Yo volví en persona y efectivamente era un terreno baldío. No tenía escombros ni cementos, como si el edificio nunca hubiera existido. Y hay una cosa más. No la había mencionado porque en el momento no le di importancia. Y porque ahora sé lo que sé, o lo que creo que sé. No estoy seguro de querer pensar demasiado en lo que implica. Cuando estábamos en el 3er piso, antes de encontrar las huellas, pasé junto a una de las puertas cerradas y alumbré con el pomo de la linterna. El pomo tenía marcas. No rayones aleatorios, marcas organizadas, como conteos, de esos que hacen con líneas y una diagonal cruzando cada cuadro. Eran muchos grupos, demasiados para haberlos contado en ese momento. Pero esta mañana, mientras intentaba dormir y no podía, los estuve calculando de memoria. Cada grupo era un día. Y las marcas representaban varios meses, no años, varios meses. Alguien estuvo dentro por varios meses contando los días en el pomo de una puerta que no abría desde adentro. Y las marcas no tenían polvo. No sé qué significa eso. Solo sé que el audio sigue en mi computadora y que algunas noches, sin ninguna razón que pueda explicar,
Siento que la nota sostenida es la ausencia de sonido del exterior que todavía está allí, incluso cuando estoy afuera. Si algo de lo que acabo de contarles les resulta familiar, hay una razón por la que no debería serlo. Y hay otra historia que necesito contarte.